vamos a empezar quizás por el final. Si tuvieras que definir la reforma del 94 en un párrafo, ¿qué dirías? La Constitución de los Derechos Humanos, la Constitución de todos. Y si tuvieras que resumir los grandes temas de la reforma, ¿cuál es la short list de los grandes temas de la reforma? Los objetivos eran atenuar el presidencialismo, darle mayor relevancia al poder legislativo y asegurar o fortalecer la independencia del poder judicial. Pensado así, yo puedo listar resultados. Atenuar el presidencialismo, bueno, jefe de gobierno elegido en la ciudad de Buenos Aires. Se acabó el dedo del presidente para designar al jefe de gobierno. Consejo de la Magistratura. Se acabó la manera de un abogado amigo, el estudio del presidente o del ministro, que es juez y el Senado lo vota. Mecanismo de democracia semidirecta. Fortalecer el poder legislativo. Se amplió el periodo ordinario de sesiones. El Congreso, solo el Congreso es quien decide la intervención en una provincia. Mayorías especiales para determinados temas. Y el tema de la justicia, bueno, precisamente el Consejo de la Magistratura, procesos objetivos de selección y de enjuiciamiento de los jueces. Pero vuelvo a tu primera pregunta. Para mí, que estén constitucionalizados los tratados de derechos humanos que la Argentina haya suscrito, en sí mismo eso justifica la reforma. Y te diría otra cosa más. La reforma consagra el derecho a la democracia, que no es, claro, nuestra Constitución del 53, del 60 decía en la forma de gobierno republicana y representativa, republicana y federal, y no decía la palabra democracia. Esta Constitución dice la palabra democracia. Consagra, la constitucionaliza los partidos políticos, establece el criterio de traidores a la patria, aquellos que cometan hechos de corrupción. ¿Tiene falencias? Por supuesto. Yo diría que los déficits que uno podría indicar, como por ejemplo las debilidades en el funcionamiento de la jefatura de gabinete o las debilidades en el control de los DNU, no hay que buscarlas en la Constitución, sino en las leyes que reglamentan ese instituto constitucional. La ley promovida por Cristina Fernández de Kirchner, por la cual los derechos de necesidad y urgencia requieren de la negación de las dos cámaras para suspenderlo, es una barbaridad, una aberración. Entonces es la ley, no la Constitución. Así que te diría que, visto en perspectiva y en términos políticos, para mí lo más importante que es. Miremos los episodios recientes, la Constitución anteriores, previos. La Constitución del 49 y la Constitución del 57. Fue la Constitución de unos frente a otros. De unos que derrotaron a otros. De signo inverso, pero así fue. Y esta Constitución fue votada por unanimidad por todos los representantes, todos los constituyentes. Ahí estaba la diversidad de la Argentina. Diversidad geográfica, regional, ideológica, política. Había académicos, había artistas, había juristas, había gobernadores, había dirigentes políticos, había sacerdotes. Estaban los que se habían levantado en armas contra la Constitución, que tenían un bloque importantísimo, y estaba el presidente que había sufrido el acoso y el asedio de los intentos golpistas, del doctor Alfonsín. Así que ese fue un ejercicio político extraordinario, que para mi modo de ver es el triunfo de la democracia concebida como proceso de deliberación,
versus la democracia decisionista, decisional, los mecanismos de alguien que manda y ordena. Me parece que es así. El conjunto de reformas jurídico-institucionales de alta trascendencia que vos acabas de mencionar, ¿cómo se vinculan? ¿O existe posibilidad de vincular esas reformas institucionales con el desarrollo económico del país? ¿Hay alguna relación entre ambas dimensiones? Yo estoy convencido absolutamente que es así, que existe una asociación positiva, una relación causa-efecto entre densidad y fortaleza institucional y resultados económicos y sociales. Míralo así, Gonzalo. Hay una isla en el Caribe que la mitad es la República de Haití y la mitad es la República Dominicana. Haití fue el país de América que primero consagró su independencia y el país de América que primero terminó con la esclavitud. Hoy es un Estado fallido, con violencia política por doquier y pobreza tal vez de las más grandes del mundo. Dominicana, que es en la misma isla, no vive en un lecho de rosas, pero está absolutamente distinto el resultado. Pero vamos más acá. Hay un juicio que determina una categorización de los países, hecho por la revista The Economist todos los años, que categoriza a los países y considera la categoría más alta en la democracia plena. Full democracy. En América Latina hay 3 países nada más, que son Chile, Uruguay y Costa Rica. Entonces, cuando vos mirás así y decís, bueno, ¿cómo le fue a estos países? ¿Y cómo le fue a la Argentina? América Latina, patio trasero, zona de trabajos prácticos en la Guerra Fría, el imperialismo, los precios de las commodities, el proteccionismo de Europa, ponele el tema que quieras, estamos todos en el mismo barrio. Lo cierto es que en los últimos 20 años, Chile redujo la pobreza a 30 puntos, Uruguay redujo la pobreza a 15 puntos y Costa Rica redujo la pobreza a 11 puntos. Y nosotros, solo en el periodo anterior de Fernández y Fernández de Kirchner, aumentamos el contingente de pobres en 1,5 millones de personas. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en nuestro país las instituciones son vulneradas, atropelladas, siempre está esa lógica, en estos últimos 20 años lo vimos, de los modelos populistas de gobernar, los estilos populistas de gobierno, el descrédito a la división de poderes, el avance sobre el equilibrio de los poderes, la negación a la rendición de cuentas, y eso tiene costos, no solo en términos ideales de cómo nos gustaría que fuera la democracia, sino también en términos económicos y sociales.